tal? Muchas gracias te damos, Señor, nuevamente en esta linda reunión que tenemos cada 8 días, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo tu sabiduría, Señor, para aprender cada día más de tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes. Te rogamos, Señor, también en este momento por nuestro pastor Nelson Junior, Señor, que tú le sigas bendiciendo grandemente en palabras, Señor, para que a través de él tu espíritu nos hable, Señor, a nosotros y podamos aprender cada día más y más, Señor. Gracias, Señor, por este estudio tan hermoso que tenemos hoy, Señor, que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, también por todo esto, por Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, pues qué bonito es tomar un tiempo del día para sentarnos y aprender un poquito más sobre la palabra de Dios y en específico estudiar sobre estas heroínas del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a estar estudiando a Ruth y vamos a comenzar leyendo el material. Dice, una mujer que al pasar una gran pérdida muestra su lealtad y Dios cambia su situación a una nueva historia para los que permanecen fieles en la adversidad. Como siempre, iniciamos conociendo un poco más del contexto de nuestro personaje que estudiaremos. Para ir un poco más atrás en el contexto, marca las referencias a Noemí, escribe lo que aprendes. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí ya ven mi pantalla. Sí, sí. Sí, sí se ve. Ok, permítame. Ahí está. Ok. Vamos a Ruth capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Lo voy a ir leyendo y recordemos que vamos leyendo con un propósito, vamos leyendo con el objetivo de aprender en este texto específicamente sobre Noemí, ya que estamos, a pesar de que estamos estudiando el personaje de Ruth, necesitamos entender un poco más sobre el contexto de su historia, digámoslo así. Vamos a versículo 1, lo voy a ir leyendo y cada vez que aparezca alguna referencia a Noemí, lo vamos a marcar. Versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Entonces ahí tenemos la primera referencia a Noemí y nos podemos regresar un poquito porque ahora sí ya sabemos de quién está hablando. Antes marcamos mujer y en el versículo 1 también tenemos unas referencias que ahora sabemos que son de Noemí. Tenemos en el versículo 1 mujer y suyos, porque también hace referencia a Noemí. Vuelvo a leer versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech. Permítame. Sus hijos llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces marcamos habitaron. Versículo 5. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión. Quedaron allí la mujer
quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la marcación y ahora pasemos a contestar las preguntas. Dice, ¿qué aprendes de Noemí en este pasaje? Ya la marcamos, leímos buscando con el propósito de buscar aprender sobre Noemí. Ahora escribamos qué aprendemos de Noemí en este pasaje. ¿Quién era Noemí? Esposa de Elimelech, ¿no? Correcto, era esposa de Elimelech. ¿Y cómo Eran se de llamaban sus hijos? Malón. Malión y Kelión. Exactamente. ¿Y qué fue lo que les pasó a su esposo y a sus hijos? Murieron. Murieron, exactamente. Y ella tenía 2 nueras. ¿Cómo se llamaban? Una Orfa y otra Ruth. Ok. Entonces aquí tenemos ya a nuestro personaje y ubicamos a nuestro personaje Ruth en el contexto. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la relación entre Noemí y Ruth? La nuera y suegra. Es la nuera y suegra, exactamente. Exactamente, pero aquí ya tenemos un detalle, que ya su hijo de Noemí ya había fallecido y nada más quedó la relación de nuera-suegra con tanto con Ruth como con Orfa. Entonces, este es el inicio de la historia de Ruth y comienza con la historia de Elimelech y Noemí. Y ahí es como se comienza a desarrollar. Entonces vamos. Dice, Dios permitió esta gran prueba no solo para Ruth, sino también para su suegra Noemí y para Orfa. Muchas veces parece que todo está en su contra, pero veamos qué pasa en los siguientes versículos. Marca las referencias a Ruth y contesta las siguientes preguntas. Ahora vamos a marcar, vamos a leer Ruth capítulo 1 del versículo 11 al versículo 18. Ruth 1 del 11 al 18. Aquí lo tengo también. Lo voy leyendo y vamos a ir marcando las referencias a Ruth. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Entonces ahí marcamos, volveos, porque le está hablando tanto a Ruth como a Orfa, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Versículo 12. Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje.
Ahí marcamos, respondió Ruth, me deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Alguien recuerda de dónde eran ellas? ¿De dónde era Orfa y de dónde era Ruth? Moabitas. Moabitas, exactamente. ¿Y Noemí de dónde era? ¿De qué pueblo era? De Belén. De Belén. De Belén, exactamente. ¿Ok? Entonces ahí dice la pregunta, ¿qué aprendes al marcar las referencias a Ruth? Aquí tenemos una situación. Se murieron sus esposos, quedaron con la suegra, ambas nueras, y tomaron decisiones diferentes. Orfa se regresó y Ruth siguió con su nuera Noemí. ¿Por qué no nos explicas, hermano, de por qué les dije que ya no tiene hijos para que se casaran? Porque habrá muchos que no desconocen esa tradición, ¿no? ¿Ok? Que se moría y podían casarse con el otro, ¿no? El hermano. Pariente cercano. Sí, ahí más adelante vamos a hablar sobre los parientes cercanos, pero ahorita les explico un poco. Cuando la descendencia era algo muy importante en el pueblo de Israel. Tan importante que cuando una persona, por ejemplo, aquí en el caso de Noemí, Noemí, su esposo murió. Entonces, la familia quedaba a cargo, digámoslo así, de la herencia quedaba a cargo de su hijo primogénito, hijo o hombre primogénito. Pero como sus dos hijos también murieron, que la tradición indicaba que tenía que Noemí tener otro hijo y ellas tenían que esperar, ahí dice por amor a sus maridos, que el hijo creciera para poder casarse con el hijo y poder así seguir teniendo el linaje y esa descendencia que venía por parte de de sus hermanos mayores, digámoslo así. En este caso, eran, se me fue el nombre de ellos. Malón y Kelión. Kelión y Malón. Ajá, Malón y Kelión, exacto. Entonces, su hermano que en teoría hubiera nacido si Noemí hubiera tenido un tercer hijo, él iba a dar la descendencia de sus hermanos mayores, iba a ser la descendencia. Más adelante vamos a verlo más a detalle y a profundidad y ya vamos a ver cuál era el procedimiento también para hacer esta tradición de redimir a las familias, porque se podían redimir varias cosas. Y ya vamos a ver un poquito y aprender más sobre la redención. Ok, ¿qué más aprendemos de Ruth en esta marcación que hicimos? ¿Cómo era ella de su carácter? ¿Cómo era su carácter? ¿De quién? Era muy noble. De Ruth. Era sencilla, obediente. Dócil. Ajá, era sencilla, obediente, dócil. Era compasiva. Humilde sobre todo. Humilde, compasiva,
Sí, Amorosa. Tenía Misericordiosa porque, determinación. ajá, misericordiosa era amorosa, porque, misericordiosa y tenía porque ella compasión. trató de quedarse con la, viendo cómo se llama la suegra, para Noemí, que estaba ya anciana. Trató de quedarse con ella. También. Por eso que ella se unió y dijo, ¿sabe qué? Tu Dios era mi Dios. Era fiel. Era fiel. Era fiel, exactamente. Tenía Vamos, determinación también y valor. exactamente. La otra Tenía no hizo mucha mucho. determinación. La otra nuera no hizo mucho, simplemente cogió y la besó y se fue nomás. Y Ujú. por eso de ella no se habla. Sí, sí, a mí ese detalle me gustó, bueno, me pareció muy, muy impactante porque yo siempre pienso en cómo mis decisiones afectan el futuro o cómo mi futuro o el Claro. futuro. Y en este punto la decisión de Orfa la sacó y por eso ya no se habla de ella, pero se habla de Ruth. Y ahora estamos estudiándola como una de las heroínas de la fe. Y ya vamos a ver hasta dónde Dios llevó a Ruth por esta decisión que ella tomó, por esta determinación que ella tenía. Entonces, veamos qué dice ella en el versículo 16. Dice, respondió Ruth, primero, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y ahí le dice, ¿por qué? Porque a donde tú fueres, iré yo. Primera cosa, el lugar. Y donde tú vivieres, viviré. O sea, ahí van a estar juntas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lo más importante. Sí. ¿Por qué? Enfoquémonos en lo de Dios. Porque también Noemí le dijo en el 15, le dice, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Claro. Vuélvete tú tras ella. Entonces ahí vemos que cada pueblo tenía dioses diferentes. Y volverse a un pueblo era volverse a otros dioses. A los dioses antiguos que tenía ella. Exactamente, Ruth fue muy determinada. En cambio, Ruth es porque ya Dios también yo me quedo aquí y me quedo contigo y con tu Dios. Qué interés, a mí me llama mucho la atención y más adelante les voy a hacer una pregunta. A ver qué me contestan ustedes, referente justamente a este punto. El versículo 16. Pero ahí más adelante se la voy preparando. Ahorita avancemos un poquito en el material para llegar ya a lo de el pariente redentor. Sí, hermano Roberto. Sí, eso era en el tiempo de los jueces y en ese tiempo había mucha apostasía, muchos dioses y todo eso. Sí, el tiempo de los jueces era un tiempo muy complicado. Igual vamos a estudiar a otro personaje que fue juez y vemos que el tiempo de los jueces había, el pueblo de Israel se iba tras otro Dios y Dios levantaba un juez y luego cuando ese juez moría se iba el pueblo tras otros dioses. Entonces era un pueblo muy, muy rebelde y hay algunos factores por lo que hacen que el pueblo sea así. Avancemos un poquito en las preguntas aquí del material para llegar a lo del pariente. Dice, ¿qué era más fácil, regresar a su casa o seguir con Noemí? ¿Qué era más fácil para Ruth? ¿Regresar a su casa o seguir con Noemí? Pues regresar a la casa. Regresar a su casa. Sí, lo que hizo Orfa creo que fue lo más fácil. Porque dijo, ok, aquí ya se acabó, ya no hay más hijos, ya no hay quien redima. Entonces aquí yo me regreso a mi casa otra vez y aquí se acabó la historia. Ya hace su vida normal. Sí, hermano. Ella iba a regresar, digamos, a la casa de ella, ¿verdad? Como lo hizo la otra. Pero, ¿cómo se llama? Al irse con Noemí,
iba para un lugar y era una extranjera, no iba a tener pues las mismas condiciones, ¿verdad? Que iba a tener, era más fácil regresar a la casa, ¿verdad? Porque en ese tiempo a los extranjeros los veían con unos ojos diferentes, ¿verdad? Por lo mismo, por la apostasía y todo eso. Se ve que ustedes, hermanos, ya son muy estudiados y ya se me van adelantando en varios puntos de la clase y está muy bien, está muy bien. Entonces, avancemos. Dice aquí el siguiente párrafo. Tenemos dos decisiones diferentes. Orfa se regresa, pero Ruth decide seguir a Noemí. Aunque sabe que no tenía nada que darle, ella decide seguir. Ahora veamos qué es lo que hacen cuando regresan a Belén. Marca las referencias a Ruth y contesta las siguientes preguntas. Vamos aquí a marcar a lo que aprendemos de Ruth en Ruth 2, capítulo 2, del 8 al 13. Ruth 2, del 8 al 13, que es el texto que tenemos aquí. Lo voy a leyendo y vamos a ir marcando a Ruth. Entonces vos dijo a Ruth. Aquí, hermanos, ya nos saltamos algunos pasajes. Ahorita vamos a ir viendo quién era vos. Les voy adelantando. Bueno, en el texto, en este texto nos lo va a ir diciendo, pero la historia es que Ruth sale porque regresan a Belén y ellos no tienen nada. Tenían un terreno, pero no tienen cómo sostenerse. Entonces Ruth decide ir a recoger espigas a el campo de otra persona. Y esa persona era Boz. Pero ella en ese punto, ella no sabía quién era Boz, no sabía de quién era el campo, ella solamente fue ahí y comenzó a recoger las espigas. Entonces, Boz pregunta, ¿quién es ella que está recogiendo ahí? Y él le dice, es Ruth. Entonces, ahí es donde comienza ya el versículo 8. Dice, entonces, Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. ¿Ok? Entonces, en este texto vemos lo que nos estaba explicando anteriormente mi hermano Roberto, que aquí tenemos el primer punto. Ruth era extranjera. ¿De qué pueblo era ella? Moabita. ¿Y en qué pueblo estaba ahorita? En Belén. 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 Exactamente. Entonces, ella era extranjera. Y como extranjera, pues no entendía muchas de las cosas que sucedían en Belén. Sabía, y ojo cómo se describe aquí,
Bueno, aquí dice, la siguiente pregunta es, ¿qué aprendes al marcar a Ruth? Y eso es lo que estamos discutiendo ahorita. En el versículo 13 dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces aquí vemos que había muchas categorías en ese tiempo. Entonces, los extranjeros estaban más abajo que los sirvientes, que los criados, que los siervos. Entonces, así es como se miraba a ella y ese era como su autoestima. Ella se ubicaba así porque así lo dice aquí. No soy ni como una de tus criadas. ¿Qué más aprendemos sobre Ruth en este texto? Que ella se amoldó a la nueva tierra que donde, digamos, a Belén, pues, se amoldó. Ella fue humilde y se fue amoldando a las leyes incluso de ahí, porque había leyes distintas los moabitas no eran bien vistos. Exactamente. Era una mujer muy amorosa también porque cómo tenía cuidado de su suegra. Eso a mí me impacta, Claro. el cuidado hacia su suegra y que estuvo dispuesta a muchas cosas. O sea, vos conocías la historia de, ¿cómo se llama? De Ruth. Y eso fue lo que le agradó a él mucho también. Pero vos era familiar de Esther, digamos, perdón, de Noemí. De Noemí era familiar. Sí. Por Sí, eso ellos que eran ella familiares, pero en ella este reconoció, punto de pues. la historia, Ruth no sabía eso. No, pues, pero él creo que sí sabía porque conocía algo de la historia de ella ahí, Ajá. porque ella hace mucho tiempo que había salido de ahí, pues, de Belén. Ajá. Vos sí sabía quién era Ruth, pero Ruth no sabía quién era vos. Así es. Y otra cosa también, que vos al darse cuenta, ¿cómo se llama? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Alto y claro. Vos al darse cuenta de quién era Ruth, también él dijo que, ¿cómo se llama? Que Dios le iba a bendecir por su manera de ser. Amén. Exactamente. ¿Qué más aprendemos de Ruth? Que tenía mucho coraje, mucha sumisión. Sí, tenía mucha determinación, mucho coraje, mucha iniciativa. Y además cumplió con lo que ella le prometió, pues dice, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, todo eso ella estaba cumpliendo con esa promesa que ella hizo. Yo pienso, Adelante, hermano, hermano. que ella confiaba mucho en su suegra, ¿no? En la sabiduría de su suegra, en la fe de su suegra. Y fue obediente y dijo, pues, se sometía. Ella le dijo, ve y recoge todo lo que vayan dejando ahí de la cosecha. Y tal como se lo dijo, ella lo hizo, ¿no? Exacto. Ella era muy obediente y sumisa a su suegra. Y su suegra también sabía guiarla, sabía que, o sea, confiaba, como bien dices, hermano, en la sabiduría y el conocimiento de su suegra. Su suegra la instruía porque ella, cuando ella le afirma y le dice, tu Dios será mi Dios, es porque es como que la suegra le daba referencia del Dios que ella tenía, la instruía en eso, ella la seguía, me imagino por ser ella mayor y por ser su suegra. Entonces, cuando ella le afirma, tu Dios será mi Dios, yo puedo ver como que ella ya comprendía que era un Dios
no sé, que era fiel a lo que ella conocía, digamos, anteriormente. Pienso que eso, que ella le dice, tu Dios será mi Dios, es porque ella ya cree que es un Dios que las va a sacar adelante, que las va a ayudar y que está confiando en eso. Su suegra le transmitió eso a ella y ahora ella se lo respalda. Pastor Nelson. Sí, adelante. Eso de la, ¿cómo se llama? De tu Dios será mi Dios. Eso se lo transmitió Malón, el esposo, o sea, el novio que tenía, porque ellos creo que se casaron, algo así, ¿no? Entonces, la doctrina le transmitió fue Malón a ella. Y ella por eso se enamoró del Dios nuestro. Ok. Por eso que ella sabía de la doctrina del Dios que ellos tenían. Y por eso que ella se sujetó a este Dios. Pues no sabemos quién fue el que le dio el ejemplo, digámoslo así, de nuestro Dios, del Dios de Israel. Porque no tenemos algo que nos indique eso específicamente, pero vemos que Noemí, pues sí, Ruth sí identificaba al Dios de Noemí. Adelante, hermana. Yo pienso y yo veo aquí el impacto que tuvo esta Noemí hacia su nuera, cuando decide esas palabras tan hermosas que le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Creo que si no hubiera impactado la vida con el ejemplo, con su testimonio, esta Noemí, ella no hubiera decidido eso. Pero esta Noemí tuvo un gran impacto a presentarle a ese Dios. Yo pienso que ella le habló, no nada más con palabras, sino con su vida. Y cuando decidió ella esta decisión tan importante que tuvo de seguir a Noemí, pero con esas palabras dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con tu pueblo, me voy a ir con tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Fíjate, hermano. Sí. Yo pienso que eso sí fue definitivo el testimonio de Ruth. De Noemí. Digo de Noemí. Porque realmente lo que ellos conocían de Dios era pura adversidad, ¿estás de acuerdo? O sea, era muerte de los maridos, pobreza, estaban en tierra ajena, apartados de su pueblo. Entonces, seguir a un Dios así, pues debe haber visto muchas bondades en Noemí, ¿no? Para decirle, tu Dios, a pesar de la circunstancia que estamos, va a ser mi Dios, ¿no? Es interesantísimo eso, ¿no? Sí. Porque yo pienso que dice tu Dios le está diciendo a ella, tu Dios. Entonces ella se lo mostró también con hechos, como dice la hermana, con el ejemplo, con su diario vivir. Y por ahí va la pregunta que yo les quería hacer y se las hago ahorita. Tal vez la podamos contestar. ¿Creen ustedes, bueno, mejor dicho, cuál creen ustedes que fue el momento en que Ruth aceptó a Cristo, digámoslo así? Se hizo seguidora de Jehová en este momento pues cuando dijo esas palabras, hermano, con ese gran convencimiento de decir, no me regreso a mi casa, no me regreso con los dioses de mis padres, no me regreso de mis padres, no me regreso a mi pueblo, sino me voy contigo. Y desde ese momento yo acepto que, aún yo pienso que dijo, bueno, tu Dios va a ser mi Dios. Cuando renunció a los otros dioses. Así es, renunció a todo. Hermano Nelson. A su familia, renunció a sus dioses, renunció a todo. Adelante, hermana. Hermano Nelson, yo siento que la hermana Ruth tomó esa decisión cuando ella quedó viuda y que se sentía sola, vio la fortaleza de su suegra que era Noemí, y el testimonio, como decía la hermana, el testimonio de Noemí fue impactante para la vida de Ruth,
probablemente aquí, como dice usted, no hubo quien la instruyera como tal en lo del Señor, pero ella le impactó mucho su forma de ser. A veces, hermano, las palabras no nos salen en ese momento, pero el testimonio habla mucho de nosotros cuando impactamos a alguien, hermano. Yo pienso que en ese momento tomó la decisión porque era una mujer de decisiones firmes. Aquí lo vemos que ella en su decisión que tomó fue firme y no retrocedió para atrás. Y cuando dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ella reconocía el poder tan grande de ese Dios que Noemí, pues profesaba, que su testimonio hablaba más que lo que le podría decir. Yo me imagino, hermano, porque muchas veces así pasa. Nosotros quedamos calladitas. Por ejemplo, a mí me pasó, hermano, cuando yo me casé, yo no, al esposo no le decía nada, pero el testimonio habla mucho de nosotros, y ya sea en lo bueno o en lo malo, porque también somos muy criticados cuando hacemos cosas no adecuadas, que al Señor no le gustan, y también sin decir nada, hermano, por eso nos critican mucho. Yo pienso que en ese momento fue cuando tomó la decisión Ruth, pero no sé qué diría usted, hermano. Ese momento fue muy decisivo para Ruth y también para Noemí. Para ambas, ese momento, esa decisión fue algo trascendental que marcó a ambas sin saber lo que ambas estaban ayudando. Entonces, sí, hermano Roberto. Sí, hermano, cuando Noemí también les dijo que ¿sabes? Como el libre albedrío, ¿para dónde quieren agarrar? ¿Para este lado o para el otro? Y ella se decidió ir mejor, seguir a Jehová. Ahí en ese momento, pues, tenía dos caminos, ¿verdad? O en estar con el pecado o seguir con Jehová. Y aquí viene la siguiente pregunta que viene en el material. Dice, ¿por qué crees que Ruth hace la pregunta en versículo 10? Versículo 10 dice, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Vio la misericordia de Dios. Porque venía de otra tierra, hermano, con otras creencias y dioses. Como era moabita también. Vio la misericordia de Dios, también la mano de Dios ahí en este varón. Yo creo que, bueno, dice, ¿cuánto tiempo dice que vivieron en la tierra de, ¿dónde se dice? 10 años. 10 años, exactamente. Fíjate, hermano. Sí, adelante, hermano. Hay un pasaje que no lo leímos, te lo voy a leer rápidamente. Ruth 1, versículo 19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Imagínate en qué los harapos que traían, la pobreza, la miseria con la que entraron al pueblo, ¿no? Y se conmovieron al verlas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí Ruth al Moabita, la Moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega, la cebada. Entonces, yo pienso que vos también la vio entrar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que todos los que la vieron también influyó ese acontecimiento, ¿no? De una u otra forma. La noticia corrió rápido porque era básicamente salió una familia próspera, digámoslo así, una familia para crecer, para expandirse y todo, con 2 hijos,
una familia que Dios había bendecido, y de repente muere el esposo de Noemí, mueren sus hijos, y ella regresa a su pueblo. Cuando uno va de viaje, regresa, uno quiere regresar mejor de cómo se fue. Y ella regresó muy triste, desconsolada, con la pérdida de con 3 muertes, la pérdida de su esposo, de Muy sus pobre. hijas, y acompañada de Noemí. Adelante, hermano Wilfredo. Sí, hermano, en esta historia sí creo que hay algunas cosas que son bien interesantes, ¿verdad? Porque sí miramos el testimonio de Noemí, pero debemos recordar que ella, el momento en el que estaba pasando cuando se despiden, en realidad no es el mejor, porque ella más bien las hace volver a sus dioses y le dice, vuélvanse a sus tierras, vuélvanse a sus dioses. Entonces, no podemos ver ahí como un ejemplo tan claro de la situación que ella estaba viviendo, más que su amargura, como su nombre lo decía hasta ese momento. Pero sí debemos de notar en sí la decisión de Ruth, porque Orfa tomó el camino más fácil. El consejo que Noemí le dio, ella lo siguió y se fue a su casa, se fue tras sus dioses. Sin embargo, Ruth tomó una decisión bien definida en ese momento. Ahora, cuando nosotros miramos esa parte, y creo que ahí es cuando Ruth realmente toma una decisión, porque ella sabe que va a tomar un camino incierto, ¿verdad? Aparte de solo lo que ha oído. Y cuando miramos ese versículo 10, de que ella habla de que halló gracia, podemos pensar también que Noemí ya la había preparado, que ella era una mujer extranjera, que los judíos, que el pueblo de Israel la iba a rechazar, ¿verdad? Que su nación la iba a rechazar porque ella era extranjera. Sin embargo, ella por eso hace ver y le dice a vos que ha hallado gracia en sus ojos, porque fue contrario a lo que quizás Noemí le había contado. En lugar de hallar rechazo, más bien ella halló la aceptación y la deja espiar en su campo. Entonces creo que debemos de tomar esa parte de gracia ahí, viendo ya la gracia de Dios, ¿verdad? En ese aspecto, cuando nos ven nosotros también en esa parte. Ese es mi comentario. Muchas gracias, hermano. Y Hermano, ahí es algo muy interesante porque me deja ver dos puntos. El primero es que el testimonio que había dado Noemí a Ruth antes de que sus hijos y su esposo murieran fue mucho más grande que el momento y la situación en la que ella se encontraba, porque ella estaba, o sea, para nosotros es muy fácil, para nosotros nada más estamos leyendo una historia, pero ya poniéndolo en contexto, acababa de perder a su esposo, luego perdió a sus hijos. Ella en ese momento estaba desconsolada y ahí es cuando habla. En ese momento, me imagino que la noticia acababa de caer, ella no sabía qué hacer. Era ese momento de incertidumbre donde no has planeado, no has pensado, no te has detenido a pensar. En ese momento, ella les dice, no, pues regrésense, o sea, porque ella en su mente está pensando, voy a regresar y perdí y Dios no me prosperó. Ella está pensando muchas cosas en su mente, pero ella le está diciendo, no, pues yo no me quiero hacer cargo de ustedes, regrésense a su pueblo, regrésense a sus dioses. Y básicamente ella ya estaba como de, no, pues a mí déjenme sola. Entonces, el testimonio que Noemí le había dado a Ruth de su Dios fue tan grande que a pesar de que Noemí se encontraba en ese momento de debilidad, digámoslo así, de dolor, tal vez no es de debilidad, sino es de dolor e incertidumbre, ese testimonio que ella le había dado fue más que ese momento para que Ruth diga, yo quiero ayudarte a ti y seguir a tu Dios. Porque el testimonio que le estaba dando en ese momento no era el mejor de Noemí. Ella le estaba diciendo, no, ustedes regrésense, yo ya no puedo, ya conmigo no les puedo dar ninguna esperanza de nada. Entonces, fue muy difícil, pero aún así, Ruth se había fijado en el testimonio de Noemí y Noemí le había dado un muy buen testimonio para sobrepasar
este inconveniente de la situación en la que se encontraban y ella dijo, no, yo te sigo a ti y sigo a tu Dios. Entonces, ahí tenemos esa decisión y tenemos el porqué de cuando ella llega al campo como extranjera, apenas está como entendiendo algunas cosas y ella iba con con una autoestima muy baja, que se plantea que está abajo de los criados. Sí, mi hermana Elia Vidal. Sí, en cuanto al comentario que estás cerrando del testimonio de Noemí, creo que tiene mucho que ver con el carácter de Ruth, porque aparentemente Noemí trataba a las dos igual, a Orfa y a Ruth. Y entonces era el mismo testimonio, no era como un testimonio para Ruth y un testimonio para Orfa. Exacto. Sin embargo, lo que podemos ver es la fe de Ruth en acción. O sea, y eso me queda como para muchas veces uno tiene o uno puede ver a un mismo líder en cualquier nivel, llámese casa, iglesia, discipulado, ministerio. Sin embargo, la reacción, la firmeza en las convicciones, la obediencia, la sumisión, la humildad, dependerá de lo que brota en el corazón de lo que cada uno tiene, no tanto del líder. ¿Me explico? O sea, sí. Noemí su testimonio era parejo. Pero ante una misma reacción, ante una misma situación, tenemos dos reacciones totalmente diferentes. Sí, pero, o sea, ella como líder hacía lo que tenía que hacer. Incluso en todo esto, Noemí, todo lo que le dijo está basado en la ley. O sea, ¿a dónde vas a ir a cegar? ¿Por qué? Porque Noemí sabía que tenía que buscar la manera de redimir el nombre de su esposo para que su familia no quedara perdida. Entonces, Noemí era una persona que conocía la ley y se mostraba, en lo que yo puedo ver, se mostraba como en coherencia. Ruth tuvo un corazón dispuesto para que la semilla de la fe se sembrara y germinara y diera fruto en ella, creo yo. Es mi opinión. Así es. Hermana Enedina. Enedina. Adelante, hermana. Ya te escuchamos. Ya. Más que nada se trata sobre el carácter de Ruth, que Dios estaba trabajando con el carácter de Ruth, preparándola durante todo ese proceso, porque Dios tenía un propósito para en la vida de Ruth. Y lo que nos dice es de que había una relación entre cada persona, entre Noemí y Ruth, que siempre procuraban, cada una de ellas procuraban hacer lo mejor, ya sea que Ruth quería lo mejor para Noemí y Noemí quería lo mejor para Ruth. Así es. Y lo más grande es de que las dos tenían una fe grande en Dios, su fe en Él. Sí, eso es algo muy, muy bonito porque la fe en Dios unió a estas dos personas y la llevó a salir adelante. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias. Sí, no, y yo siento como que, digamos que Noemí no fue que le dijo ¿cómo se llama? A ellas, váyanse para Moab o algo así, sino que hizo como especie, digamos, como el libre albedrío, como que Dios nos da, que escojan. Sí. Ella lo que le explicó a ellas es de que ella estaba vieja, o sea, que iba a ser una carga, de que no iba a tener hijos en su vientre, con quién se iban a casar, o sea, les puso y ella decidió, pues, seguir los caminos de Jehová. Así es. Sí, definitivamente Ruth tenía un carácter muy especial que fue la que le ayudó a tener esa determinación de seguir a Noemí, apoyarla, porque ahí dice que la amaba y también Noemí sabía guiar a su nuera Ruth. Vamos a seguir, hermanos. Vamos a cambiar un poquito del tema. Vamos a seguir estudiando a Ruth.
pero ahora sí vamos a pasar a conocer un poquito más sobre la historia. Dice, ahí en sus hojas, dice, después de un tiempo en que las cosas no han salido a su favor o como ella quería, aparece Boaz y es misericordioso con ella. Ruth comenta lo acontecido con su suegra Noemí y ella le dice que Boaz es su pariente y que él los podía redimir. Aquí vamos a pasar a aprender un poquito más sobre la redención. Ok, aquí tenemos este texto. Dice, redención es Gaal. En Strong es la palabra 1350. La palabra hebrea se refiere a un pariente que actúa como protector o garante de los derechos de la familia. Se le podía emplazar a que cargase con diversas obligaciones. Este protector o garante tenía las siguientes obligaciones. La primera es comprar de nuevo la propiedad que la familia había vendido. Entonces, en el dado caso de que la familia había vendido una propiedad, el primero que tenía el derecho en comprarla de nuevo era el pariente redentor o el familiar más cercano. La segunda es proveer un heredero a un hermano fallecido casándose con la mujer de este y teniendo un hijo con ella, que este es el caso que habla Noemí a Ruth. Comprar de nuevo a un miembro de la familia que hubiese sido vendido como esclavo debido a su pobreza. Entonces, antes, en este tiempo en Israel, cuando había pobreza extrema, lo que hacía era que vendían a familiares y así tenían un poco de dinero. Entonces, este pariente redentor era el que tenía el privilegio u obligación de comprar de nuevo a ese familiar. Y la cuarta era vengar a un familiar asesinado, matando a su asesino. Las escrituras llaman a Dios el redentor o el pariente de Israel en Isaías 60:16. Ya a Jesús, el redentor de todos los creyentes en Primera de Pedro 1:18 y 19. Entonces ahora sí ya tenemos un poco más de contexto sobre lo que es el redentor. Y este contexto es lo que vamos a necesitar para ir a el libro otra vez de Ruth, capítulo 3, del versículo 6 al versículo 13. Entonces, con esto, con este concepto en mente del pariente redentor, que aquí vamos a aplicar el ítem número 2. El 2 y el 1 y el 2. Dice, comprar de nuevo la propiedad que la familia había vendido y proveer un heredero a un hermano fallecido casándose con la mujer de este y teniendo un hijo con ella. Entonces vamos a leer Ruth capítulo 13, versículo 6. Versículo 6 dice, y vamos a marcar a Ruth. Descendió pues a la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera, y no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas,
pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Ok, entonces aquí la siguiente pregunta, ¿qué aprendemos de Ruth en este pasaje? Aquí vemos a una Ruth muy obediente a lo que le está diciendo su suegra, muy enfocada en seguir la guía que le está dando Noemí, porque Noemí es la que sabía cómo se hacían las cosas, ella sabía en qué tiempo se hacían las cosas y vemos que Ruth era una mujer muy obediente y me gusta ver cómo ella siempre es muy sumisa porque siempre se llama ella sierva ante vos y también ella ella tenía un muy buen testimonio ante todo el pueblo. Me imagino que como extranjera en el pueblo, ella era diferente o sobresalía en algún aspecto que hacía que fuera más, que hablaran más de ella, digámoslo así. Y lo que decían de ella eran cosas buenas, porque aquí tenemos en el versículo 11, dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Usualmente lo que todo el pueblo se da cuenta es de cuando uno hace las cosas malas. Cuando uno hace las cosas malas, esas noticias vuelan. Pero de cuando una mujer es virtuosa, también vemos que esa noticia se comunicaba y todo el pueblo llegó a saberla. Y la obediencia de Ruth la estaba llevando en el camino correcto, digámoslo así, guiada por Noemí. Y vos iba reconociendo paso a paso qué era cuáles eran las bendiciones de Dios en ese proceso. En el versículo 10 vemos que dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Ella tenía la oportunidad, o como dice mi hermano Roberto, el libre albedrío, para poder casarse con otra persona, pero ella se mantuvo fiel a Noemí, fiel a su difunto marido, fiel a Jehová, al Dios que ella había aprendido de Noemí. Y así era cada cosa que ella hacía, Dios la bendecía, cada cosa que ella hacía, Dios la bendecía. Y vemos que eso era visible por todo el pueblo, porque dice, eres mujer, todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entonces, imagínense qué buen testimonio tenía Ruth ante todo el pueblo. Entonces, eso es algo muy bonito de ver y eso le da la facilidad y la forma en la que Ruth lo había hecho, le da la facilidad a vos, pero también vos quería hacer las cosas de la forma correcta y le dice, yo pues te redimo, pero hay un pariente más cercano. Entonces, vamos a ver cómo fue la plática con este pariente más cercano en Ruth 4 del versículo 7
al versículo 17, que es el siguiente texto que tenemos aquí. Igual vamos a ir marcando las referencias a Ruth. Lo voy leyendo. Dice, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía en testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión. Entonces ahí vemos que el contrato que estaba haciendo Booz era tomando las posesiones de mano de Noemí, de Elimelech, de Kelión y de Malión. Versículo 10. Y que también tomo por mi mujer a Ruth. Ahí tenemos la primera referencia. La moabita. Mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces marcamos también esa joven. Entonces aquí vemos de Ruth, aquí faltan algunos versículos, pero para seguirlos marcando, vemos que aquí el acuerdo es sobre la propiedad y la herencia y todo de Elimelech, que era de Noemí, de Kelión y de Malión. Y vamos al versículo 13. Dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Entonces aquí vemos cómo culturalmente el hijo lo tuvo Ruth, pero era, en versículo 16, dicen que era hijo de Noemí y que fue el varón que vino a restaurar la herencia que tenía el linaje de Noemí y de sus padres y de su hermano. Y vemos que también ahí es la última frase dice, este es padre de Isaí, padre de David. Entonces vemos cómo Ruth, aún siendo extranjera, entra en el linaje del rey David
y en el linaje de nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, es muy bonito ver cómo Dios premia la obediencia de Ruth y el amor que tenía a su nuera. Porque aquí en versículo 15 dice, el cual será restaurador de tu alma. Imagínense qué gran pesar era no tener hijos hombres. Y dice, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces vemos cómo Ruth pasó de ser, de llegar, imagínense, recordemos cómo entró Ruth al pueblo de Belén. Entró con Noemí. Ruth siendo extranjera, ella no conocía a nadie, no tenía ninguna posesión, no tenía nada. Y entra al pueblo de Belén y se hace famosa, primero por cómo entró siendo la nuera, digámoslo así, de Noemí. Y llega a ser reconocida no solamente por, sí, ella es la que su esposo murió y todo, sino que llega a ser conocida como mujer virtuosa. Dice que todo el pueblo sabía de su testimonio. Y ahora ella logra tener ese hijo de parte de Booz, que llega a ser el restaurador del alma de Noemí y el sustentador de su vejez. Entonces aquí vemos este gran cambio. Noemí salió con su familia para buscar nuevos lugares, para prosperar y todo. Dios la trajo de regreso a Belén, pero ya ahora con una nuera, que ella es Ruth. Y ahora podemos ver que Dios la bendice grandemente tanto a Noemí como a Ruth estando en Belén, que fue esas bendiciones que ellas salieron a buscar fuera de Belén, y ahora Dios la está bendiciendo grandemente dentro de Belén. Aquí viene la pregunta en el material: ¿qué aprendes al marcar a Ruth en este pasaje? ¿Qué aprenden, hermanos? Hermano, yo te quiero compartir algo. Adelante, hermana. Pues Dios siempre tiene sus planes son perfectos, como eligió también a Ruth. Noemí tuvo que ir allá a la tierra de Moab y regresar con Ruth y todo. Y Dios tiene sus planes. Él puso la fe necesaria para abrazar con fe a nuestro Dios Todopoderoso. Y solamente quiero compartir el Salmo 113 de 7 al 8 que dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Así es nuestro Amén. Dios. Amén. Tenemos un Dios que cambia historias. Vemos un Dios que cambia la historia de Noemí, cambia la historia de Ruth y la sentó con los príncipes de su pueblo. Pasó de ser una extranjera que tenía, que se sentía que era menos que los siervos, a ser la esposa del Señor, digámoslo así, de Booz. Y su bendición fue aún más para ella y llegó la bendición a cubrir también a Noemí. Y me gusta ver cuáles son las bendiciones que Dios le da bueno, que Dios
las bendiciones que le dan a Boz, a Noemí y a Ruth en este pasaje. De que le iba a dar descendencia. Ajá. A ellos, ¿verdad? Exacto, sí, la descendencia. A través de Ruth, vos ibas a recibir una descendencia grande. Sí, y vemos que no fue cualquier descendencia, sino fue una descendencia, fue la descendencia del rey David, La raíz de David. ¿El qué, perdón? La raíz, dice que la raíz de David, ¿no? Exactamente, la raíz de David. Y vemos cómo me gusta ver mucho la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios puso a hombres y mujeres claves en la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos cuán grande es su misericordia y cómo Él puede transformar vidas y llevarlas a puntos donde ellos ni siquiera se han imaginado. Y eso aplica, ya pasando a la aplicación en esta, en esta historia, podemos ver que Dios, primero, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser determinados, tenemos que ser constantes y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir y Dios nos va a dar gracia ante las personas. Muchas veces nosotros tal vez no conozcamos dónde vamos, pero Dios hace que nos da gracia ante esas personas que nosotros no conocemos, porque el testimonio de Ruth la precedía a ella. Ella no sabía que otras personas ya sabían de su testimonio, de las cosas que ella hacía. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, no, es que ahora iba a decir algo, pero vieras que me quedé, o sea, no llega tiempo, ya había pasado usted al otro, sí, el otro capítulo. Es en Ruth 3 y versículo 9, donde dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende, es donde ella dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, y esto lo aprendí hoy, entonces yo quería compartirlo con ustedes, por cuanto eres pariente cercano. Eso, donde dice que extendiera su capa sobre ella, eso significaba en aquellos tiempos que la tomara como esposa. Y ese acto de cubrirla, digamos, como puede ser con el manto, con la capa, ¿verdad? O sea, simbolizaba en aquellos tiempos, simbolizaba era como protegerla, cuidarla y apoyarla. Entonces quería compartir eso con ustedes porque me gustó mucho, sí. Y ahí sale algo como también habla de Ezequiel 16:8, que viene un ejemplo de que el pueblo es cubrido con el manto o algo así. Eso era todo, hermano. Que quería compartir esa bendición. Sí, muy bueno, hermano. Muy bueno. Hermano. No se oye, Nelson. Ya, perdón, ya. Alguien más, sí, perdón. Que les decía que esa protección y cobertura es la que Dios nos brinda a nosotros. Y aquí en el versículo, regresando a lo que dijo mi hermano Roberto, en el versículo 10, dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. En el... se me perdió el versículo. Donde Dios les está, donde vos le da como la bendición. Aquí en versículo 12. Desde el 11, capítulo 2, versículo 11 dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido.
Ahí es cuando recién se están conociendo. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa frase, ahí me gusta cómo vos está viendo espiritualmente las acciones físicas de Ruth, porque Ruth pudo haber dicho, ah, sí, yo vine aquí para apoyar a mi suegra y pues sigo a su Dios, pero vos le está diciendo que ella llegó al pueblo de Israel para refugiarse bajo las alas de Jehová. Entonces, ese versículo me gusta mucho. Me gusta mucho porque recordemos cómo llegaron ellas. Ellas llegaron tristes, totalmente desanimadas, llegaron con una mente derrotada, porque ellas salieron a buscar grandeza, prosperidad y todo, y regresan solamente ellas dos. Y vos les está diciendo que ahora Ruth ha venido a refugiarse bajo las alas de Jehová, Dios de Israel. Mi hermano Wilfredo levantó su mano. Adelante. Sí, hermano. Creo que este libro de Ruth nos debe dejar una aplicación muy importante. Y es que tenemos que ver a Ruth como un reflejo de lo que es la iglesia. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que tenía que tener el pariente redentor, el pariente cercano, ¿verdad? Vemos cosas como, una tenía que ser cercano, como lo dijo usted, ¿verdad? Tenía que ser un pariente cercano. También tenía que estar dispuesto a redimir. También tenía que poder hacerlo. Tenía que tener el derecho de hacerlo, ¿verdad? Este pariente redentor tenía que ser libre y tenía que estar dispuesto a pagar el precio. Eso lo que hizo vos, perdón, es precisamente lo que hizo Jesucristo. Jesucristo fue nuestro pariente cercano. Jesucristo estuvo dispuesto a redimir. Jesucristo era el único que podía hacerlo porque era el único que cumplía los requisitos, ¿verdad? De otra forma también él era libre para hacerlo y también estuvo dispuesto a pagar el precio. Entonces podemos ver a Jesucristo pagando el precio por la iglesia y podemos ver una ejemplificación de lo que vos precisamente hizo con Ruth. Entonces podemos ver el reflejo de la iglesia en Ruth, de lo que es en nosotros bajo esa redención que Cristo hizo por nosotros. Entonces creo que para tomarlo como una aplicación general hacia nuestras vidas hoy día, ver ese precio que Cristo pagó y ver que Él es nuestro pariente redentor y lo que hizo por nosotros, estando dispuesto a pagar el precio. Muchas gracias, hermano. Ese es un tema en el cual podamos dedicar muchas clases y lo desarrolló muy bien en poco tiempo. Muchas gracias, hermano. Y muchas veces nosotros oímos en la iglesia de que, sí, Jesús es nuestro redentor y todos estamos alegres y lo escuchamos en alabanzas y todo, pero ahora estamos aprendiendo qué significa ser redimido. Nosotros debimos de pagar un precio. Nosotros, Jesús pagó el precio por nosotros. Él fue y Él es nuestro redentor. Entonces, como muy bien dijo, el ejemplo es de Ruth con vos, cómo fue redimida. Así nosotros, la iglesia con Jesús, nosotros igual somos redimidos por la sangre de Cristo que Él pagó por nosotros. Entonces, este es un hermosísimo tema, una hermosa enseñanza dentro del libro de Ruth. Y es algo que no debemos de pasar por alto, es algo que nosotros debemos de siempre enfocarlo y que no se nos haga algo cotidiano a lo que no le prestamos mucha atención. Debemos de siempre tener esa, me gusta una de las cualidades de Ruth es su humildad.
nosotros debemos de ser humildes ante Dios y ser agradecidos con Él. Constantemente estarle dando gracias a Dios. Gracias porque Él, por la sangre, por el acto que Él hizo en la cruz, que Él pagó todos nuestros pecados. Él pagó todo lo que nosotros teníamos que hacer. Eso fue algo que transformó la vida de miles de millones de personas, incluyéndonos a nosotros. Nosotros estamos en esa lista de los redimidos, los redimidos. Ahí está escrito ese contrato, ahí está escrito ese nombre. Entonces, es muy hermoso ver la historia de Ruth, cómo ella, Dios premia su obediencia, su humildad, su amor por Noemí. Dios premia, ella queda, su nombre queda escrito en el linaje de David, de Isaí, y vemos cómo las bendiciones que vos le fue dando cuando la conoció y más adelante, todas esas bendiciones se fueron cumpliendo. Entonces, para ir cerrando, vamos a leer los últimos párrafos ahí del material. Dice, una historia con un inicio difícil, pero termina con un final feliz, en la que vemos cómo Dios bendice la fidelidad y la lealtad de Ruth. Y esta bendición no solo es para ella, sino también para Noemí. Muchas veces podemos estar en una situación de vida, en nuestras vidas, perdón, dice, muchas veces podemos estar en nuestra vida en situaciones donde no vemos salida y pensamos que todo está en nuestra contra, pero podemos estar seguros que Dios conoce el final de nuestra historia. Lo único que tenemos que hacer es siempre tener nuestros ojos puestos en Jesús. Ahí hago una referencia a Hebreos 12:2. ¿Alguien me ayuda a leer Hebreos 12:2? Hebreos 12:2. Listo, los leo. Adelante, por favor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, exactamente. Lo que Dios hace en este versículo es algo que nosotros debemos de hacer. Me gusta pensar que Dios ya conoce. Para nosotros es muy fácil estudiar la Biblia. Vemos las situaciones y tal vez no le damos tanta importancia como se debería. ¿Por qué? Porque ya leemos la historia de corrido y nosotros en un mismo día podemos ver cómo inició, cómo se conoció Noemí con Ruth y luego vemos cómo se conoció Ruth con Boaz y vemos cómo termina la historia. La podemos leer en un solo día, fácil. Pero así como nosotros leemos la historia de Ruth, así Dios conoce nuestra historia, porque Él es omnisciente, Él ya sabe todo, Él sabe lo que va a pasar. Entonces Dios ya conoce nuestra historia y me gusta pensar que Dios ya sabe dónde nos llevó para Él en pasado, para nosotros en futuro todavía. Dios ya sabe en cuáles son los lugares en los que nos va a tener y cuáles son las cosas que vamos a hacer nosotros. Él sabe cuáles son las bendiciones que ya nos dio, pero nosotros aún no lo sabemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner los ojos en Jesús. Si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, vamos a estar bien enfocados y no importa la situación en la que estemos, sino que nada más nos fijemos en Jesús. Entonces, eso es algo que siempre me gusta pensar. Dice, este estudio es de Ruth y no de Orfa. Una decisión marcó su vida.
¿Estás preparado para tomar la siguiente decisión en obediencia y fidelidad a Dios? A mí me gusta siempre pensar en ser usado por Dios. Y algo que me dejó siempre, siempre que lo recuerdo me marca es y me anima a obedecer a Dios en la primera llamada. ¿Alguien recuerda cuando Dios llamó a Moisés? Cuando Dios llamó a Moisés, pues el llamado era para Moisés. ¿Y alguien recuerda la vara de quién quedó en el arca del pacto? De Aarón. La de Aarón, exactamente. Entonces, ese simbolismo es algo que me reta a mí. La vara de Aarón quedó ahí por la falta de obediencia de Moisés. Dios ya sabe cómo todo lo hace en su perfecto plan, pero Moisés perdió la oportunidad de haber dejado su vara ahí por tener falta de fe. Entonces, ahorita estamos estudiando la vida de Ruth y de Orfa no estamos hablando nada por una sola decisión que ella tomó. Ella dijo, no, yo tomo la decisión fácil y me voy. Entonces eso reta mi vida y me dice, ¿qué decisiones estoy tomando? Una sola decisión en mi vida puede cambiar el rumbo de mi futuro. Entonces yo quiero tomar la decisión en base a la obediencia y a la fidelidad a Dios. Todas mis decisiones deben de ser en base a la fidelidad a Dios. Vemos que Ruth era muy fiel y dice, la fidelidad de Ruth fue de bendición no solo para ella, sino también para otras personas. ¿Tus decisiones son de bendición para otras personas también? Cuando Dios te bendice, Dios no solamente te bendice a ti, Dios te bendice a ti en gran manera y esa bendición sobreabunda a las personas que están alrededor tuyo. Las personas que te rodean tienen que estar viendo que Dios está bendiciendo tu vida porque ellos también van a ser bendecidos. Y esto es algo que igualmente reta mi vida. El testimonio de Ruth era a nivel de ciudad, digámoslo así. Todo el pueblo sabía que ella era una mujer virtuosa. Imagínense qué gran testimonio tenía Ruth. Todo el pueblo sabía que ella era una mujer virtuosa. Ahora les pregunto, tal vez no todo el pueblo ahora nos conoce, pero ¿qué dice nuestro círculo social de nosotros? ¿Qué dicen mis amigos de mí? ¿Qué dice mi familia de mí? ¿Cuál es el testimonio que yo les estoy dando a ellos? ¿Cuál es realmente, si alguien me conoce a mí, conoce a Dios? O si alguien me conoce a mí, ¿qué impacto le estoy dando? Imagínense, Ruth conoció a Noemí y su testimonio impactó tanto de que le dijo, tu Dios será mi Dios. Si alguien nos ve a nosotros, nos puede decir así, alguien, yo quiero conocer a tu Dios. O nos ve y nos dice, pues, no sé si tú crees en algún Dios o no sé. Nuestro testimonio debe de impactar a las personas que estamos, que nos rodean a nosotros. Nuestro testimonio debe de trascender de mi relación. Si yo tengo una muy buena relación con Dios, esa relación se debe de notar con las personas en aquí con las que convivo. Entonces, nosotros debemos de todo el tiempo estar pendiente y sabiendo cuál es nuestro testimonio,
porque eso es fácil. Nada más preguntémosle a la gente qué piensa de nosotros y va a saber, y así podemos fácilmente saber cuál es nuestro testimonio. ¿Y cuál debería ser nuestro testimonio? Debemos de ser esas personas que al conocernos, la gente ve a Dios en nosotros. Y con eso terminamos nuestra clase, hermanos. Es una breve estudio sobre el personaje de Ruth. Igualmente me pasó mucho como Esther. Me gustaría haber hecho un estudio del libro de Esther. Igual aquí pasé muchas cosas por alto. Me gustaría haber hecho un estudio del libro de Ruth, pero pues no estamos estudiando los libros, sino estamos estudiando los personajes. Y gracias a Dios, porque igualmente hemos aprendido varias cosas y eso debe de ser de reto para nuestras vidas, porque no sirve de nada, hermanos, que nosotros tengamos este gran conocimiento de la Biblia si nosotros no lo aplicamos. Y Lo con que eso no se vamos dijo- a terminar. Adelante, hermano René. Lo que no se dijo es la nacionalidad de Vos, ¿no? Sí. Dicen que Vos es el único argentino que se menciona en la Biblia. ¿Por qué? Porque es Vos. Ah, sí. Hermano, Adelante, hermano. solo así, sí, solo así Wilfred. brevecito, porque sé que ya en algunos lados la hora es tarde, yo apenas tengo las 9 de la noche. Sí. Pero es importante, ¿verdad? Cuando hablamos del llamado, porque usted habla en el caso cuando Dios llamó a Moisés, pero a veces también no debemos olvidar que aún siendo cristianos, Dios nos llama constantemente a servir, ¿verdad? Nosotros, yo me pongo a pensar cuando veo la alimentación de los 5,000, por ejemplo. Jesús hizo un milagro y pues mandó a los discípulos a repartirlo. Perfectamente él pudo haber hecho que cada uno tuviese su comida, ¿verdad? Pero manda a los discípulos en señal de que nosotros también debemos estar dispuestos a saber que somos útiles para la obra del Señor. Él podía hacer las cosas sin necesitarnos, pero nos da el privilegio de servirle, porque servirle es un privilegio. Entonces debemos de estar dispuestos en todo momento a servirle, así como lo dice usted, ¿verdad? A estar dispuestos a hacer su voluntad y no rehusarnos a él. Entonces debemos de tener disponibilidad y un corazón abierto para hacerlo y cerrar con ese versículo que dijo usted precisamente, puesto los ojos en Jesús. Y si Así tenemos es. los ojos puestos en Jesús, vamos a estar dispuestos a servirle en todo momento, ¿verdad? Y ese versículo creo que es bien aplicable cuando nosotros vemos la decisión de Ruth, pues ella tenía puesto los ojos en Dios, ¿verdad? Tu Dios era mi Dios, tenía los ojos puestos en Dios y ella experimentó al final de esa decisión realmente quién era Dios en su vida, lo mismo que podemos nosotros hacerlo hoy día. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Y sí, exactamente, nosotros debemos de poner nuestros ojos en Dios. Si nosotros no somos obedientes, Dios tiene más herramientas y el plan de Dios siempre se va a desarrollar. Y si nadie habla, dice la Biblia, aún las piedras hablarán. Entonces, no perdamos la oportunidad de ser usados por Dios. Nosotros somos herramientas, pero seamos esas herramientas que deseamos constantemente ser usados por Dios. Ok, hermanos, voy a terminar con una oración para cerrar la clase. Oremos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dejado en la Biblia, Señor. Gracias porque tú nos muestras tu amor, Señor. Tú nos muestras tu misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Redentor, Señor. Tú pagaste el precio que nosotros debimos de haber pagado, Señor. Gracias porque tú nos muestras esto en la Biblia, Señor. Gracias porque tú nos dejas este ejemplo de Ruth, Señor, cómo ella fue obediente, fue de gran testimonio para su pueblo, Señor, como tú ibas dándole gracias, Señor, tú ibas delante de ella, Señor, y llegó a un pueblo que no conocía, Señor, siendo extranjera, Señor, y terminó siendo del pueblo, Señor, terminó siendo de tu ascendencia. Te pido que nos bendigas a nosotros, Señor, que nos ayudes a cada día a parecernos más a ti, Señor, a aprender un poco más cada día, Señor,
a aplicar en nuestra vida lo que hemos aprendido. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser humildes, Señor. Lo que estábamos hablando ahorita, ayúdanos a hacer esas herramientas que tú quieras usar, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, en el resto de esta semana, Señor, y que nos bendigas a nosotros, Señor, y que bendigas también a nuestras familias que aquí representamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Amén, Ok, mis amén, hermanos.